Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante, un club de lectura en el que me acompaña con la música en directo Ibon Belandia. Kaixo, Ibon. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, él es un tipo de reflexiones alternativas que compone bastante serio, o al menos compone con humor, pero con rostro serio. No sé qué tal el humor de hoy. Lo segundo, sobre todo. ¿Y esa voz? Es que me han llamado una ETT como para un espectáculo de tragafuegos y bueno, yo qué sé. Bueno, vamos, supongo que ayer hubo bolo y tenemos una voz así de artista atormentado. También está conmigo Charlie Mito. Kaixo, Charlie. Kaixo de Nori. Él se encarga de poner contexto a la historia, de hablarnos de otras realidades paralelas. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Muy bien. Bueno, bien. Y yo soy Miriam Duque, me encargo de coordinar este trío, que es un club de lectura diferente. Digamos que nos gusta pensar que somos como el Café Gijón, pero con arena en los pies, ¿no? Que sería una alternativa diferente. Hoy vamos a hablaros en Café Valparaíso de este libro que tengo aquí. Es de Ane Odriozola y se llama El Valle del Hierro. Dale, Belandia. Café Valparaíso, lo mejor para adquirir compromiso. Por ejemplo, Ane Odriozola viene a hablar de su libro y está cansada de que la gente diga Ferrero en vez de Ferrones. Café Valparaíso con Miriam Duque en EITV Podcast. Hoy desde nuestros estudios en Valparaíso mismo. Estamos... Sale de caro este podcast, que hay que irse a Chile. Es carísimo, Es la fantasía. Hoy... Miriam Duque odia los silbidos. Ane Odriozola, Kaixo, ¿qué tal? Kaixo, egunon. Bueno, tenemos aquí este libro estupendo, pero antes hay que rebobinar un poquito y hablar un poco de ti, porque hace no tanto empezaste a escribir El secreto de Gibola. Has escrito ya, esta es la cuarta novela, ¿no? Cuarta. Y está ya con sello editorial, que entiendo que es un paso importante, ¿no? Sí, tremendo. O sea, pasar de autoeditarte a tener ya editorial, digamos que hace que una se sienta ya una escritora potente. Bueno, yo da miedo, lo ¿no? de sentirse escritora no sé si llegará algún día, pero sí, el salto ha sido muy potente. Hoy estamos hablando del Valle del Hierro, pero me gustaría que nos hablases un poco de por qué empiezas a escribir El secreto de Gibola, por quién empiezas a pensar que esa historia había que contarla y te haces escritora. Pues fue bastante curioso porque fue casi no una apuesta, una conversación que tuve con mi madre. Las dos somos súper lectoras y tenemos la costumbre de leernos seguido el mismo libro para luego comentar. Ah, mira, un club de lectura familiar. Sí, entre las dos, solo las dos, claro, no nos sigue nadie más. Y estábamos comentando un libro, no recuerdo cuál, y ella me decía, joder, qué difícil tiene que ser, pues era una trama como muy rebuscada y tal, qué difícil tiene que ser escribir un libro. Y yo le decía, mira, a mí lo que me parece difícil es inventarse una trama así potente, pero luego ponerlo en papel no tiene que ser tan complicado. Y ella que sí, yo que no, ella que sí, yo que no, y no sé cómo se me ocurrió. Le dije, ¿sabes lo que te digo, ama? Que voy a escribir una novela y te la voy a regalar a ti. Y así, de la manera más tonta, fue cuando me puse. Bueno, de la manera más tonta, pero muy emotivo. Sí, inesperada, porque nunca se me había ocurrido leer mucho, pero nunca se me había ocurrido ponerme a escribir. Ya, yo necesitaría muchos post-its para poder crear todos esos personajes, porque en el Valle del Hierro, desde luego, hay muchísimas tramas. Voy a tratar de resumir un poco esta historia, que es un historión. Aquí nos encontramos en una noche muy lluviosa con Pedro Arría. Él es un hombre que trabaja muy duro haciendo carbón, un carbón que todos los años firma un contrato con los señores de las ferrerías para seguir adelante. Claro, llega empapado, no tiene tiempo de cambiarse, tiene que salir muy rápido porque dice que tiene que firmar el contrato. Pero su mujer nunca más vuelve a verle. Asencia sigue buscándole, pero su pista se pierde. Ella sigue, continúa, y vamos descubriendo a lo largo del libro la vida de una mujer que se queda sola, que tiene que sacar adelante un caserío. Es una vida compleja, porque estamos en 1577 y no da tregua, sobre todo para las mujeres que se quedan solas. Con el tiempo, Asencia irá confluyendo con la vida de Jordana, que es otra de las protagonistas. Esta es una niña que alguien un día deja a la puerta de Ginés. Ginés es un zapatero que vive en Vitoria, vive en una cabaña un poco más alejado del centro, ya explicaremos por qué, porque el ruido en un momento de su vida le supo a demasiado, y va creciendo con ella como si fuera su hija, aunque le dice al mundo que es su sobrina, pero cuando muere ella tiene que buscarse la vida, y en esos tiempos es ir de criada a una casa como la de los Orcoz, que es un lugar sumamente hostil. Digamos que podría contar, Ane, muchísimas cosas más, pero este es un poco el primer planteamiento.
El final no quieres contar ya que estás. Cuéntalo. No. Quedaba ahí. Está guapo, ¿eh? Está guapo. No voy a contar el final porque merece la pena leérselo, porque cuando crees que ya vas a descubrir parte de la historia, empieza otra y va fluyendo. Digamos que es un libro bastante orgánico para todas las historias que tiene. ¿Nos cuentas un poco cómo era la casa de los Arría, la casa de Pedro Arría? Domingo. Ay, de Domingo, por Dios, que me estoy liando con el nombre. ¿Cómo es la casa de Domingo Arría? Pues bueno, la casa de Domingo Arría es un caserío tal y como los conocemos más o menos ahora, solo que bueno, la estructura solía ser todo de madera y demás, y yo la he situado enfrente de la ferrería Mirandaola, porque si algo he descubierto en la documentación es que en aquella época había bastantes enfrentamientos entre caseros y ferrones. Entonces yo los quise poner uno enfrente del otro y dije, bueno, hay leña, va a haber leña entre estos dos. Y bueno, pues es un caserío, típico caserío en el que el hombre de casa, aunque vive en el caserío y trabaja allí también, tiene otro trabajo aparte, y él es carbonero. Entonces, Asencia es la que va a llevar el peso de la familia y el peso de la huerta, de todo el trabajo que hay que hacer en ese caserío, y él se va a dedicar a hacer carbón para los plazaola, que serán los ferrones con los que Asencia se enfrentará. Habrá quien esté pensando ahora mismo en la película Tasio, ¿no? Esa película de Moncho Armendáriz que nos explicó cómo era ser carbonero de duro, pasar mucho tiempo en el monte, pasando frío, luego mucho calor ahí en la boca de ese horno, pero era una vida sumamente complicada, ¿no? Sí. Que te hace recordar un poco todo eso, ¿no? Has tenido mucho de hilar la historia del entorno en el que vives, ¿no? En este punto, porque conocemos Legazpi, pero también las tradiciones de toda la zona, ¿no? Claro, al final, viviendo en Legazpi, pues, bueno, el tema de las ferrerías, de los ferrones, pues es algo que lo he vivido desde siempre. Pero es verdad que luego a la hora de ponerme a documentar me he sorprendido yo misma de yo cómo no sabía esto. Y seguía leyendo y yo cómo no sabía esto tampoco. Entonces, bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que he descubierto. Hemos descubierto también que había multitud de oficios de los que a mí no me suena nada, seguramente a mis compañeros tampoco, venaqueros, acarreadores, tobeneros, nada, ¿no? Nada de nada. Entonces, nos puedes describir algo tobeneros, que yo querría ser. Yo quiero ser tobenero de mayor. Espérate, que seguramente vamos a ir descartando no, cuando muchos te explique de esos. lo que es, seguro que no te hace tanta ilusión. Háblanos de algunos de esos oficios. Pues, por ejemplo, el tobenero, que has dicho tú. La ferrería estaba, en la mitad de la ferrería había como una pared de piedra. Entonces, el horno, que era lo más importante, estaba apoyado en esa pared. Bueno, pues detrás de esa pared estaban los fuelles. Estos fuelles que hemos tenido todos en las casas que hay un fuego bajo para alentar el fuego. Bueno, pues en la ferrería son unos fuelles, pero tamaño XXL, enormes. Y de esos fuelles salen unos tubos que van hacia esa pared para que le den aire al fuego. Y esas son las toberas. Entonces, un toberero es el que se encarga de que esos tubos estén en perfectas condiciones. Que era un trabajo pues también igual no quiero ser tobenero, descartado. Vamos a probar con otro, a ver, no sé. La manicura fatal. Acarreadores entiendo que también sería acarreadores algo bastante son transportistas, potente, ¿no? Los que traían. Venaqueros son los que sacaban la vena, la mina, el mineral de las minas. Y los acarreadores eran los que cogían esa vena, ese mineral, y lo traían hasta las ferrerías. Y luego estaban los barquineros, que también me pareció muy curioso. El barquín es el fuelle. Bueno, pues esos barquines enormes que os he dicho, esos fuelles, estaban forrados de cuero. Ese cuero tenía que estar engrasado siempre, porque si no se cuarteaba. Pues un barquinero era el que se encargaba de tener ese cuero bien hidratado, con esas grasas que les daban y demás. Qué fantasía, además. Entonces, a tamaño también, o sea, como claro, para hacer, ríete tú de los gimnasios de hoy en día, ¿no? Claro, ellos iban de ferrería en ferrería encargándose de que esos barquines, ese cuero, estuviera en perfecto estado. Bueno, era un trabajo al que se sumaba el que tenía que llevar el carbón, porque claro, ahí llegaba el mineral de la veta, había que fundirlo a altísimas temperaturas, luego salía la escoria, salía el hierro por el otro lado y hacía falta negociar ese precio del carbón. Claro, aquí vemos muy bien cómo era también la sociedad a través de las descripciones que haces, ¿no? Que no era lo mismo ser carbonero que el que tenía una ferrería. Se estructuraba la sociedad muy claramente, ¿no? Quienes habían empezado, pues gracias a la ferrería hidráulica, a mejorar o a estar ya un poco industrializados, no tenían nada que ver socialmente con quienes trabajaban en el campo y el monte, ¿no? No tenía nada que ver. Ser ferrón te daba un prestigio social muy alto. Es verdad que las condiciones laborales eran horrorosas, que siempre hemos oído, ¿no? Es que esta familia era de ferrones, ¿no? Era una familia, pero luego realmente ves su día a día y dices, esto es horrible. Sí. O sea, casi prefiero estar en el monte haciendo carbón, por lo menos estoy al aire libre, porque ellos trabajaban de lunes a sábado 24 horas,
con unas temperaturas altísimas. Casi no veían la luz del sol, porque la ferrería es una estructura de piedra con unas paredes enormes y unas ventanitas pequeñitas. Entonces, para ellos la luz, o sea, el día y la noche no se diferenciaban. Entonces dices, jolín, ¿y quién quería ser ferrón? Pero cobraban muy bien. Cobraban bastante más que los demás y tenían un prestigio social. Los domingos cuando iban a misa eran como, es que yo soy ferrón. Míralos. Ya vienen los ferrones. Ya vienen estos que se suplementan la vitamina D. Eso es, trabajaban 24 horas y ganaban dinero y luego aparte no había forma de gastarlo, porque claro, trabajabas hasta el día que ibas a misa y volvías a empezar. Claro, eran sus mujeres las que venían a cobrar. Así, ¿eh? Claro, ellos no tenían oportunidad de gastarlo, excepto los domingos. Eran ellas las que los lunes venían a la ferrería, cobraban el sueldo del marido y gestionaban la familia y todo el entorno, o sea, toda su vida, porque ellos estaban allí. Ojo, aquí en este libro, en el Valle del Hierro, se habla también del poder de la Iglesia, de las costumbres arraigadas, de cómo, bueno, pues si se decía que no se trabajaba en domingo, no se trabajaba en domingo, salvo pena de herejía casi, ¿eh? Y si había un día festivo tampoco había que trabajar, aunque en algún momento dado aquí se lo saltan, ¿no? Sí, por ley religiosa, es la parte que te gusta a ti. Tenían que parar la ferrería el sábado a la noche, el domingo no podían trabajar y luego ya el lunes, el domingo a las 12 de la noche se volvían a empezar a trabajar. Pero si tocaba festivo tampoco podían. ¿Y cuál era el problema? Que mantener la maquinaria de la ferrería en funcionamiento era muy complicado porque era una maquinaria muy delicada. Y claro, a los ferrones parar les suponía un montón, pero tenían que hacerlo. Paraban o a veces no. O a veces no. Porque aquí dentro de esta trama se habla también de algo que se considera un milagro, que hayas rebuscado mucho, porque yo entiendo que has trabajado, Anne, buscando documentación, paseando por los paisajes que se mencionan aquí, de la zona, pero también me imagino que en bibliotecas, en conventos, en todas partes buscando datos, ¿no? Porque claro, se habla de el milagro de la cruz, que me gustaría que lo explicaras. Esto es algo que pasa en el libro y que cambia muchas tramas, que tiene mucha importancia, pero que dicen que pasó de verdad, ¿no? Sí, bueno, pasó de verdad y de hecho el resultado de ese milagro lo tenemos hoy en día. Este año ha cumplido 444 años el resultado, esa cruz. Lo que ocurrió fue que el 3 de mayo de 1580 era el día de la Santa Cruz, era festivo, y tocó sábado. Entonces los ferrones, si tenían que hacer bien las cosas bien como la religión mandaba, tenían que parar el viernes a la noche la ferrería y no podían volver hasta el domingo a la noche. Claro, las ferrerías trabajaban, la época de ferrerías era desde septiembre hasta junio, estábamos en mayo. Se cree que tenían un montón de pedidos por terminar, un montón de trabajo por hacer y claro, los mismos ferrones dirían, ¿cómo vamos a parar ahora el viernes? 2 días, 48 horas sin trabajar y luego ponernos otra vez. Vamos a trabajar. Primero fueron a misa, importante. Porque una cosa es trabajar en festivo, pero ya no ir a misa, eso ya nos estamos pasando. Entonces fueron a misa y se pusieron a trabajar. Trabajaron las 6 horas que duraba la colada, que le llamaban ellos, y tenían que obtener una masa de hierro de 50 kilos. Eso era lo normal. Y cuando terminaron de trabajar, después de ver que el fuego estaba descontrolado y que algo raro estaba pasando, lo que encontraron fue una masa pequeña de 6 kilos solamente y tenía forma de cruz. El día de la Santa Cruz. El día de la Santa Cruz. Claro, se echaron las manos a la cabeza y dijeron, arderemos en el infierno. O sea, la acabamos de liar. Entonces, bueno, se preocuparon muchísimo, que esto es algo que yo descubrí porque yo siempre he oído el milagro de la cruz. Y he descubierto en la documentación que eso que fue un milagro 53 años después, en aquel momento fue un castigo. Ellos se lo tomaron como un castigo divino hemos hecho lo peor que podíamos hacer. ¿Y qué hicieron? Algo que me llamó mucho la atención, la echaron a la basura. La escondieron ahí entre eso no lo escoria sabía. y cosas así. Soy de Legazpia, llevo todos los años viendo esa cruz pasearse por el pueblo y no sabía que la echaron a la basura. Y de hecho incluso les estorbaba en su propia basura porque aquellos sabían que habían hecho mal. ¿Y qué hicieron? Ahora, esto me encanta. Cogieron la cruz y se la empaquetaron a la basura de la ferrería de al lado. Sí. Eso iba a decir que al leerte el libro dices, no se deshicieron tan fácilmente de la cruz. Tuvieron a alguien escondiéndose. De la historia del reciclaje. Eso es. A mí lo que más me sorprende de esta historia cruz? es cómo guardaron el secreto. 60 años estuvo eso. Sí, decían que era un secreto a voces porque los de la zona conocían el secreto, pero Legazpia en aquella época estaba bajo el mandato de Segura. Y claro, Segura impartía una ley bastante dura contra todo el que se saltara las normas y yo creo que les tenían tanto miedo que los de Legazpia ellos mismos lo ocultaron para que no se enteraran los de Segura. Entonces aquí lo sabían, en Legazpia lo sabían, pero que no salga de aquí.
Había que un nos temor pueden a castigar. la Santa Inquisición, yo entiendo, ¿no? El hecho de haber pecado y eso... Estamos hablando de finales del 16, claro, es que hace mucho es tiempo. En un contexto de que Torquemada y su compañía estaba por ahí danzando. Estás tú para haber ido en un salto cuántico a esa época, con el banderín Ha traído un banderín de abajo del trabajo donde se ve un martillo que destroza un espectador. O sea, es el acto divino de un homenaje Dios. a las ferrerías, ¿no? Con Eso el martillo. No nos vale con el domingo, no nos vale, queremos Eso más. es, los últimos días se descansa y te lo dice Dios en forma de cruz. Claro, has mencionado varias cosas aquí, el tumulto que se genera cuando aparece esa cruz, porque claro, no solo es que aparece el hierro mucho menos de lo esperado en forma de cruz en el día de la Santa Cruz, sino que abren el horno, no hay escoria, empiezan a pensar que Dios les está castigando y que eso va a convertirse en un castigo para sus familias, hay que esconderlo, hay que callarlo. Nuestra protagonista sigue por ahí, porque continuamente sigue buscando la pista de su marido Domingo y ella intenta saber qué pasa y se pasa parte de su vida vigilando a los responsables de la ferrería y esperando el momento para sacar lo que tiene contra ellos y que le digan la verdad, ¿no? Porque siempre piensa que la han mentido, ¿no? Sí, porque el marido de Asencia, Domingo Arria, desaparece 3 años antes de lo de la cruz. Entonces ella está convencida, a su marido le dice, me voy a la ferrería de Mirandaola porque me tengo una reunión con los ferrones. Ella le busca por todos los lados y al no aparecer va a donde los ferrones y les dice ¿dónde está mi marido? Y un sexto sentido le dice que le están mintiendo cuando ellos le contestan aquí no llegó. Eso es, ella no, sabe que le mienten. Sabe nada, ¿no? Sí, ella tiene una intuición y dice, además es una mujer de armas tomar y dice, bueno, a mí me diréis lo que queráis, pero yo sé que mi marido vino aquí, ¿qué le habéis hecho? Se pasa varios años intentando descubrir y yendo a vigilarles a la ferrería, como presionándoles. No hay manera de saber dónde está su marido y después ocurre lo de la cruz. Entonces ella es como que está incluso dispuesta a contar lo que ha pasado por ir contra ellos porque sabe que la están mintiendo. Claro, y hay parte de la familia que se tira de los pelos diciendo, por favor, estás ama, loca, ¿cómo vas a denunciar a los ferrones, por favor? Nos hundes la vida, lo que nos queda de vida, ¿no? Claro. Y que ya era difícil ser mujer en esa época, que Asencia porque es una mujer de armas tomar y, bueno, Jordana la que iremos conociendo a lo largo del libro también, pero es verdad que se va mostrando, pues bueno, que es difícil escapar de la violencia, de las violaciones de los poderosos y que hay veces que tienes que esconderte casi en una cuneta para salvar la vida, ¿no? Eran tiempos complejísimos, ¿no? Sí, son dos mujeres muy distintas. Yo estoy convencida de que aunque en aquella época siempre se dice que las mujeres no tenían voz, seguro que mujeres fuertes y potentes había, pero pues seguramente en los libros de historia no las vamos a encontrar, y menos a estas que eran pues campesinas o sirvientas o lo demás. Y Asencia es una mujer como muy hecha para adelante, pero a Jordana la quise retratar de otra manera porque Jordana tiene una infancia tan feliz, ella está tan protegida por Ginés, su zapatero, ¿no? Con Ginés. Ginés yo creo que es la persona más entrañable de toda la novela. Había una lectora que me decía, pon un Ginés en tu vida, o sea, vas a ser mucho más feliz. Y entonces, bueno, pues Jordana es muy feliz y de repente cuando Ginés muere, lo que se encuentra en la vida es como... Ella no se lo cree, no puede haber tanta maldad, no puede haber gente tan cruel. Entonces, yo creo que ella es una superviviente. Igual que Asencia ella es de por sí fuerte, a Jordana no le queda otra. No le queda otra porque lo que le toca vivir es tan tremendo que dice, bueno, o salgo de esta. Por eso me gusta especialmente, no sé a Belandia si también le ha pasado, el mundo del convento, ¿no? Saber que muchas mujeres iban ahí, claro. Había una parte de mujeres que estaban ahí encerradas a la espera de que las casaran con un hombre y por si acaso se escapaban, visto que podían casarte con alguien octogenario o medio podrido. A mí hay una frase del libro que me parece que con la que tendrían que hacer camisetas, que es a Dios no hay que lavarle los calzoncillos. ¿No? Es que me parece como que lo dice una de las monjas con 9 hermanos, si no me equivoco, ¿no? Diciendo, sí, también me voy a dedicar a un hombre, pero a este no hay que lavarle la ropa. No hay que lavarle los calzoncillos, es que eso es... Vas viendo un submundo, ¿no? De mujeres, de cómo acaban allí, ¿no? A veces porque pues tal vez no querían renunciar a su hermana, porque no querían vivir trabajando para un hombre al que no habían conocido. Y es muy peculiar la vida monacal que dibujas ahí en ese espacio, y también saber que incluso para ser monja había que ahorrar para conseguir la dote. O sea, ni siquiera podías decir, se acabó, me aíslo del mundo. No, tenías que tener el dinero suficiente para poder entrar al convento. Claro, necesitaban una dote.
para casarse o para entrar de monjas. Y depende de la cuantía de tu dote, serías monja de velo blanco o de velo negro. Las de velo negro eran como las de alta... Yo pensaba que era como en el judo, pero no. No, yo también. Sí. Como cinturones, pero con... A mí me sorprendió. Te has ganado el negro, tal. Y no te lo has Siempre ganado, me esperé pero... que el blanco sería pues el más inmaculado, y no, es al revés. Las de velo negro eran las que eran así como siempre estaban más instruidas, podían llevar la contabilidad del convento o instruir a otras monjas en enseñarles a escribir o a leer. Y las de velo blanco eran las que barrían, cocinaban, limpiaban y llevaban y lavaban, la huerta. que eso suponía ir a lavar y meter las manos en el río, que hacía un frío que para qué. Claro. En fin, que la vida... No estoy yo para conventos, no te veo a ti tampoco, Charlie. Yo, sin embargo, me veo... Carmelita descalza, ¿eh? Sí, tú te ves como abadesa, ¿no? Sí, sin limpiar a nadie los calzoncillos, así me veo. Charlie, ¿quieres que hagamos parada en el milagro de Mirandaola o hacia dónde nos va a llevar tu santo cuántico del flamenco rosa hoy? Bueno, quería hacer antes una pregunta. Mira, muy bien. O sea, ¿eres vengativa? Uy, en mi día a día no, en mis libros sí, totalmente. Eso es, te iba a pedir un consejo Totalmente. a la hora de escribir una venganza, porque creo que te encanta. Me encanta. Luego, ¿qué consejo le darías a una escritora a la hora de plantear una venganza en un libro? Uy, qué consejo. No sé si estoy yo para dar consejos. O un truco, un tip. Un truco. Te va a acompañar Belandia con la guitarra, se acompaña siendo más mortífero el tipo, ¿no? Claro. Nada, yo intento ponerme en... A ver, cuando tú escribes es como que te desatas, es como, bueno, vía libre, ¿sabes? Dentro de unos límites, porque también estás en el siglo XVI, tampoco te puedes inventar lo que tú quieras, pero dentro de unos límites, dale caña. O sea, si te vas a vengar, véngate bien. No a medias tintas, no, véngate. Entonces, bueno, para mí es como un desahogo. Vamos a vengarnos de este y yo lo saco todo. Sí, y voy a por todas. Ni monjas ni no monjas. Aquí participa todo el mundo, si hay que vengarse, ¿no? Está bien incluir monjas en una venganza. La monja se encontró una ametralladora y con ella la lió buena con los ferrones. No llegan a tanto, pero bueno, si no vamos a destripar demasiado, pero es verdad que ese momento que las implica o implica en cierta medida el espacio monacal, no se respira tanta calma. Yo en creo ese que las apartado monjas son 4. Hostias ahí. Hostias ahí. Y están, yo creo que muy bien definidas, son muy distintas entre ellas, entonces cada una tiene su función. Y entre las 4 hacen un súper equipazo. Sí. Y hasta ahí la venganza. Porque salpica. Y luego me parece que el personaje de Catalina es la contraposición de Asencia y Jordana, dos mujeres muy empoderadas, ¿no? Y Catalina yo creo que es otro perfil. Claro, es que tampoco puedes crear una novela en la que todas las mujeres son la bomba. Dices, a ver, en el siglo XVI habría mujeres fuertes, pero también las habría débiles. Entonces alguna tenía que incluir y bueno, pues Catalina es débil, pero yo creo que es también bastante entrañable. Llora y llora y llora y se lamenta y Jordana le dice, a ver, es que con llorar no vas a hacer nada, pero es que también existen mujeres que lo único que hacen es llorar. Entonces, bueno, sí, la metí un poco pues para ver ese contrapunto pues son muy amigas entre ellas, pero bueno, esta es la fuerte y esta es la que pues necesita de la otra para salir adelante. Sí, también se genera una simbiosis, no tanta como la de las monjas del convento, pero es verdad que se va generando ahí una simbiosis. Me gustaría que nos colásemos en Vitoria, por ejemplo, ¿no? En una de esas ciudades que en 1577, 80, 90, pues el ruido sería muy diferente al de hoy, pero también había mucho ruido. Lo digo porque Ginés, hay un momento de la historia que nos cuentan que aunque él trabaja en Vitoria y tiene ahí su zapatería y él trabaja duramente, se va a las afueras, a una cabaña, porque su mujer pierde la vista y le angustia mucho todo ese ruido y se siente muy perdida y se tienen que marchar. Y me gustaría que nos ayudases a contar un poco, que te has documentado y lo sé, a qué olían esas calles, cómo sonaban, cuáles eran los ruidos, cómo era de bulliciosa, porque igual pensamos que era algo que pasaba a mediodía y eran las 6 de la mañana cuando el ruido era ensordecedor. Háblanos de esas calles. Sí que es verdad que en un principio yo tenía muy claro el Valle del Hierro, la zona del Legazpi, que ahí se iba a desarrollar parte de la trama, pero lo de Vitoria no lo tenía tan claro. Sabía que iba a haber otra localización, no sabía cuál, pero según me iba documentando el siglo XVI, a mí todo me recordaba a Vitoria. Cuando vas a Vitoria, al centro, a la almendra medieval, esas calles estrechas, la calle Zapatería, Herrería, Cuchillería, entonces me recordaba tanto que dije, yo tengo que ubicar parte de mi historia en Vitoria. Y bueno, me pareció súper curioso el tema de los oficios. Que en Vitoria está tan remarcado, ¿no? Que sí, incluso cada uno tiene su calle. Claro, claro. Entonces, bueno, pues dije, mira, vamos a, en lugar de, yo nunca pretendo dar una clase de historia. Si quieres aprenderte como a los oficios, hay libros para eso, pero a través de un personaje, a través de Ginés, sí que quería explicar cómo podías pasar de ser un aprendiz a un oficial, a un maestre, qué exámenes tenías que hacer, cómo... Entonces, a través de él te lo cuento de una manera más entretenida. Y de esa manera también cuento la diferencia que hay entre vivir en el Valle del Hierro
que no deja de ser, no una aldea, pero bueno, caseríos y un pueblito pequeño, o la ciudad, que tenía un ritmo frenético. Entonces, en toda la documentación que he encontrado, pues me hablaban mucho del mercado. Mucha gente de las afueras iba al mercado y allí había una vida, ruido, pues eso, ruido, vida, ambiente, gente de todo tipo. Y me ha parecido muy curioso, otra cosa que no sabía, era lo de las murallas, que tenían horario. O sea, las puertas de las murallas, había X puertas y tenían sus horarios, en invierno y en verano. Si a ti se te cerraba la puerta y te quedabas fuera y necesitabas entrar, lo siento mucho. A dormir en los matorrales y a pasar desapercibido. Búscate la vida que tú no entras o no sales cuando tenías que salir. Entonces, bueno, me ha parecido tan curioso la vida en Vitoria, tan distinta a la vida en Legazpi, que dije, vamos a retratar esos dos mundos tan distintos. Pues queda retratado y queda sonorizado casi, porque te vas haciendo una idea hasta del traqueteo de los carros por la piedra, la fuente. Claro, yo me imaginaba a la mujer de Ginés, una mujer que pierde la vista. Claro, para nosotros la vista lo es todo. Pierdes la vista y los sonidos se magnifican tanto que Vitoria tuvo que ser tormentoso, ¿no? Lo siguiente para esta pobre. Y ya sin entrar en profundidad en lo de los olores, pues sería, me imagino que en la zona donde curtían cuero terrorífico, el agua va, pues otra cuestión. Sí, desde la ventana hacían sus necesidades y decían, ¡agua va! Y te lo tiraban allí todo. Pero es que el carnicero limpiaba un cordero, le abría las tripas y las tiraba en la calle. Entonces, es verdad que eso era más en la Edad Media que en el siglo XVI. En el siglo XVI ya llevaban un orden, cierto orden, y ya las calles empezaban a parecer otra cosa. Todo no podía salir por la ventana, todo solo parte. Todo no. En la Edad Media sí, ahí yo aluciné, dije, qué cerdos. Pero luego ya en el siglo XVI íbamos mejorando ya. Doy gracias porque, bueno, joder, al final somos todos un poco marranos todavía, pero no estamos ahí, o sea, no estamos en el balde de no estamos en ese nivel por la ventana. Luego está con los sentidos, ¿a qué sabe el pincho ferrón? O sea, Claro, porque estamos con una experta también en el mundo de la ferrería, ¿no? Y de las exhibiciones, que todavía quedan sitios a los que conviene mucho acercarse, ¿no? Sí, la ferrería de Mirandaola hoy en día está en marcha. Muchos de los domingos a partir de ahora yo creo que muchos domingos la ponen en marcha. Y bueno, pues en la visita guiada que te hacen te explican cómo funciona la ferrería, cómo se hace el hierro y demás, que yo creo que el que haya leído la novela y baje las escaleras de la ferrería y entre allí, de repente le va a parecer que ha hecho un salto a la trama y va a encontrar allí a Miguel y Juan Plazaola haciendo el hierro. Y bueno, en esas visitas, aparte de explicarte todo, te dan un pincho ferrón. Y es un pincho de chistorra, una chistorra hecha en Legazpi, en un caserío de Legazpi, y lo hacen ahí en las mismas brasas en las que hacen el hierro. Y está buenísimo. A la gente le encanta. Qué grande. Solo sería mejor si te ponen un pijamita, ¿no? O un camisón como los que llevaban entonces, ¿no? Que, sí, claro, la que no había túnica traje. de lino. Claro, que la ropa no era ignífuga y había que evitar que si saltaba una chispa pudiese colarse por entre telas, ¿no? Porque claro, salías ardiendo seguro. Claro, ¿no? ellos estaban desnudos. Debajo de la túnica estaban desnudos. Si caía una chispa, hacían así, sacudían y ya la chispa salía y ya está. Qué bueno será. Claro, hoy en día tendríamos que estar quitándonos capas de ropa térmica, abrasión me ha segura. recordado la fragua de Vulcano, o sea, de Velázquez. ¿no? Que no aparecen con ropa, o sea, son togas. Sí, pues bueno, camisolas, ¿no? Como camisones y todos desnudos para ir trabajando. También es verdad que frío no pasaban porque aquello era la boca del infierno. Al contrario, pasaban calor. Bueno, yo tengo muchas cuestiones, por ejemplo, cómo era la vida, porque tangencialmente también se habla de política. No se habla directamente, pero cuando descubrimos a ese domingo llegando mojado a casa, viene de reuniones porque los hombres empezaban ya a pensar si tenía sentido seguir bajo el paraguas de Segura o si había que independizarse, ¿no? Se habla también un poco de ese run que había, que entiendo que lo mantenían los hombres, ¿no? Después de trabajar, ya en la oscuridad se quedaba y se hablaba de estas cosas, ¿no? Sí, ya en 1384 Legazpi se anexionó a Segura pensando que estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Eran unas poblaciones, unas aldeas, poblaciones pequeñitas, que bueno, pues se sentían un tanto inseguras. Y pensaron que anexionándose a un pueblo grande como Segura, Ordizia, Tolosa, pues iban a estar más protegidos. Y bueno, fue el mayor error que pudieron cometer porque Segura impuso pues eso, unos impuestos súper elevados, les obligaban a todos los de las aldeas a acudir cada vez que había alarde, aunque fueran 10 kilómetros los que tuvieran que recorrer. Y bueno, pues no acertaron en esa decisión, pero luego no podían separarse. Y entonces los de esos pueblos hacían reuniones clandestinas, que esto me encantó. En la ermita de Mutiloa se reunían para ver qué podían hacer para separarse. Y bueno, pues por ejemplo a Legazpi le costó 224 años. Madre mía. Claro, es que en este libro hay muchas tramas y te da que pensar, pero claro, ha desaparecido gente, hay una trama para desanexionarse, hay líos entre quienes están en la ferrería y quienes trabajan en otros sitios. Luego, como siempre en la vida, hay personajes también oscuretes que van apareciendo que no tienen que ver ni con la política
política ni con el tipo de trabajo, pero aparecen por ahí. Entonces han podido pasar muchas cosas y ya llega a pasar hasta la peste por la zona, ¿no? Que es una cosa histórica bastante dolorosa que también impactó bastante, ¿no? Igual entró más por Donosti, Tolosaldea, pero acabó llegando también, ¿no? Sí, aunque claro. Legazpi igual un poco menos que a otras zonas, ¿no? Es que fue algo curioso porque afectó a algunas zonas muchísimo y a las de al lado a lo mejor no. En Oñati, que es el siguiente pueblo de Legazpi, murió un tercio de la población. Fue terrible, lo de la peste fue terrible. Claro, yo a la hora de al escribir esta novela, algunas piezas del puzzle me han venido hechas, como la peste, el milagro, los enfrentamientos entre ferrones y caseros. Entonces yo he tenido que coger todas esas piezas que ya estaban dadas, colocarlas donde toca y luego inventarme el resto. Y la peste era una de las que ya estaba ahí. La historia empieza en 1577, pero claro, yo llego hasta 1600 y en 1598 nos encontramos con la peste. Siempre he dicho que si llego a escribir esta novela hace 6-7 años, me hubiera echado las manos a la cabeza con la peste diciendo, estaban locos, los aislaban allí, los metían, tal. Pero después de haber vivido lo que nosotros hemos vivido, he alucinado porque he pensado, pero si es lo mismo. Está todo inventado, todo inventado. Claro, la peste fue versión siglo XVI, es verdad, tenía algunas diferencias con lo que hemos vivido nosotros, pero me he dado cuenta que todo es cíclico. O sea, lo que hemos vivido refleja perfectamente lo que sintieron ellos, lo que vivieron ellos, lo que hicieron ellos, lo hemos hecho nosotros. Entonces, ha sido muy curioso escribir esta novela después de pasar la pandemia. Tú piensas Es la encima gran que en esa venganza, la época peste. no tenían perro. Entonces no podían salir a Sí, pasear. eso es. Atento a la peste, pero joder, O un poquito que me toca un Chakur poquito. tiene que hacer lo suyo. Tal. No, Pues no había ese margen. Chakur no. Bueno, vamos allá. Tenemos flamenco y novelas, lo que me digáis. ¿Por dónde empezamos? Por flamenco, Pues si venga, quieres. dale tú. Yo, salto de flamenco rosado, salto cuántico de flamenco rosado. Correcto. Es una técnica que yo utilizo a la hora de leer los libros. Pues voy apuntando todo lo que me va recordando. Entonces, el tema de la ausencia me ha recordado el crimen de Cuenca, ¿no? De repente la desaparición de alguien del poblado y de repente como el enfrentamiento, Pilar Miró reflejó en su película el enfrentamiento entre dos familias que ya estaban enfrentadas, pero bueno, esa ausencia de Domingo, ¿no? Como también marca un poco la base. No tiene nada que ver con la trama, ¿eh? Vale, como diciendo, Pero no sé, yo te voy el diciendo salto cuántico según va a voy ser leyendo grave. capítulo a capítulo que me va recordando. Vale. Y luego lo que es digamos, el conflicto entre ferrones y caseros me recordó, o sea, he intentado hacer algo como que me gusta mucho, irme al principio del todo. Y entonces me he ido a la novela de Arthur C. Clarke, 2001, en la que se basó la película 2001, Una odisea del espacio, donde la tecnología marca una diferencia de clase. Digamos que en la novela lo que se plantea que los primeros homínidos que utilizan ya un hueso para cazar animales, estos se alimentan más, entonces tienen más energía, tienen una superioridad y a la hora de una lucha, un enfrentamiento, pues la tecnología marca siempre una base, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Que la tecnología, no sé qué opinas de esto de que la tecnología puede dar una jerarquía o marca unas jerarquías de clases, según quién la tiene y quién no. Bueno, De la aquí más o menos ferrería era- hidráulica claro. a 2001. Eso es. Claro, aquí más o menos es lo que ocurría. El que tenía una ferrería impulsada por la fuerza del agua era el capitán general. Y el que no, pues a buscarse la vida. Eso es. Y luego, claro, en el salto elíptico más grande del cine, que es el lanzamiento de ese hueso al espacio para que se convierta en una nave espacial, nosotros nos vamos a el Día del Milagro, abajo el trabajo que he traído otra vez, vamos a reivindicar. Claro, como el domingo estos ferrones, ¿no? Pues después de ir a misa y por continuar esas labores, pues bueno, tienen el pecado divino o la contestación divina de repente, ¿no? Esta aleación que sucede, este fenómeno físico, digamos, para la gente de ciencia, ¿ha sucedido más veces que de ¿Qué repente? va? De hecho, han intentado analizar la cruz, el hierro, no tienen ningún valor especial, no es un material, o sea, es nada, un mineral normal y corriente y nadie se ha podido, ningún científico ni nadie que lo haya estudiado se puede explicar qué es lo que pudo ocurrir. O sea, Pero para que tiene la gente deje de categoría hablar, ¿no? milagro. Claro, es que en aquella época, en 1633, un descendiente de los Plazaola, aburrido de escuchar que su familia estaba maldita por lo que ocurrió con la cruz, dijo, bueno, ya está bien, esto hay que declararlo un milagro porque es que nadie tiene una explicación. Fue al obispo de Pamplona, le dio toda clase de explicaciones, él y otros vecinos, y el obispo de Pamplona dijo, bueno, voy a mandar un equipo, vamos a estudiar el tema y ya os diremos algo. En 15 días, sorprendentemente rápido, porque normalmente este tipo de procesos no solía ser tan rápido, lo declararon milagro. Pero muchos historiadores dicen que lo declararon milagro porque no les quedaba otra. Porque si no lo llegan a declarar milagro, la gente diría, vale, ¿y entonces qué ocurrió?
y no tenían una explicación, nadie tenía una explicación. Entonces dijeron, milagro, Ya está. milagro, Se acabó. solucionado. Se acabó la tontería. Sucedió como en y el otros milagros tío. que hubo un peregrinaje todos los 3 de mayo. Sí, y luego le rindieron culto a la cruz y ellos, me hace mucha gracia porque te exculpaban de las culpas que tuvieras, de la pena que tuvieras, si ibas a visitar la cruz. Entonces había una especie de peregrinaje los viernes, era el día más importante de verlo, y bueno, ya su día, el 3 de mayo, el ir a visitar la cruz ya era como que, bueno... Hombre, la Iglesia históricamente ha sabido monetizar bien Sí, el sí, apartado aquí de también lo peregrinajes y milagros, que es un poco este asunto. Pues el salto cuántico de Flamenco Rosado está dando para Sí, luego para también viajes muy tenía un largos. matiz que estudiando, siempre doy el contexto del siglo XVI. En el siglo XVI se publica en Burdeos el primer libro en euskera, por Bernard Etxepare. Y lo voy a intentar decir en latín, a ver si me sale. Venga. Linguae vasconum primitae. Toma ya. Toma ya. Estamos ahí. Nos vamos a hacer un cacharrito de estos con el nombre del libro para la Eso es, próxima. claro que sí. Vamos, Belandia, ponle música al asunto. A ver, yo lo primero que quiero decir es que, joder, si bien luego el libro me ha gustado y lo he disfrutado, yo lo afronté con una pereza infame, porque yo soy de estas personas que, no sé, lo voy a compartir porque creo que tiene que haber más gente como yo en el mundo que siempre me ha dado una pereza horrible la historia, no me interesa nada lo que ha pasado antes de que yo naciese, me siento que no me es muy útil, entiendo que ha sido como importante para otra gente, pero si ya me cuesta mucho entender a las causas que están pasando a mi alrededor, entiendo que igual lo entendería mejor si leyese más historia o lo que fuera, pero pienso, pues ponte ahora a entender a otra peña que está muerta, ¿no? Ya, O sea, es como, sí, es verdad que ponte de pronto a ir, requiere un peregrinar también. Anda que los romanos, tío, lo tuvieron complicado, tal, y luego nunca me ha convencido mucho esto de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo en plan, y mi hija de 3 años, que ¿Qué culpa tiene la chiquilla? Si no se acuerda de que ayer comió tal, está condenada a comer mañana lentejas, tal, no sé, es como, no. Le veo lagunas. Entonces he tenido que hacer un Google, que es épocas de la historia. No sé cuánta gente ha tenido que hacer esto con la edad que yo gasto, pero yo lo he tenido que hacer, épocas de la historia, y parece que hay como 5 y luego sus subapartados. Pero entonces digo, Qué maravilla, ¿eh? Si ha habido thriller en esta época, yo creo que podría haber thrillers en otros, ¿no? Entonces he dicho, pues vamos a hacer distintos thrillers históricos, voy a proponer ideas así para las editoriales. Yo es que, pues eso... Uno trabajando para otros, está bien, claro, es un poco dando totalmente, ideas. Igual Ani abajo además el recoge el trabajo, guante pero- Sí, estoy para la pensando que me viene siguiente. genial. Bueno, pues ojo a esta, la primera. Es para la prehistoria. 2 trogloditas veganos investigan el asesinato a sangre fría de un mamut. Adelantados a su tiempo, fueron pioneros en eliminar el especismo y en comer menos rico. La investigación no puede prosperar porque, como no pueden hablar, pues no hay interrogatorios y lo único que tienen son sospechas. Pues de este mira así un poco raro, este se levanta muy pronto, este otro siempre está lleno de sangre de mamut. Bueno, girito final, se los come un dinosaurio. Toma veganismo. Toma Eso veganismo. no lo han visto venir. Título, La sombra del mamut, faldón de color tierra, portada épica de un mamut vivo en su esplendor, así va contrapicado, 2 trogloditas dados de la mano y prólogo de Jordi Hurtado. Muy bien, Pues muy bien. Alguien que hasta hoy nos lo puede contar. Para la edad antigua, intento que fuera thriller, pero me ha salido al final una novela un poco social, que es un pederasta griego trata de incorporar a la mitología una diosa de la pederastia. Pero le dicen, a ver, Grecia igual tiene que pensar más a largo plazo, van a mirar mucho en esta civilización desde el futuro, igual nos interesa resaltar otras cosas de nuestra sociedad. Entonces, perfil bajo con el tema de los niños, pederastes, le dicen en el foro, ¿no? Y estalla un movimiento Michu a la inversa, y es que todo el mundo se jacta de ser amigo de los niños. Título, El alumno y el maestro. Portada es un jarrón donde, bueno, se ven cosas un poco complicadas para la editorial. El faldón es gris, fuente de yogur griego y prólogo de Sánchez Dragó. Muy bien. Este se lo veo menos. Esta no me la apunto. no. Bueno, esta no me la yo sé, apunto. hay que tener un poco de... os falta visión de Nos mercado. falta visión, sí. No como a mí, que este churro se vendería como churros. Edad media. La muerte de un campesino por la peste. Vamos, ya sabes este asunto bien. La peste levanta sospechas porque hay algo que les huele raro. Qué bien traído. Sirmo, Timeril o Fiambre tendrán que resolver el caso antes de que su propia peste los elimine. Ese es el factor tiempo, hay una angustia ahí. Los interrogados a menudo mueren durante la toma de declaraciones. Hay un tramo en la novela larguísimo donde se les mueren los caballos y van hablando de oriflamas, que son las banderas estas que ondean en los castillos. Y girito final, los 2 mueren, pero a manos de un dragón, y no por la peste. Título, La leyenda de la muerte, portada de un dragón porque vende más, faldón rojo y letras de Camelot, y prólogo de Jorge Sanz, que nadie entiende por qué, pero... Ya, pues, sí, yo qué es sé, raro, tampoco pero bueno, les- como ha vuelto, es verdad. Pero ha vuelto al actor. tampoco nos sorprende, ¿no? O sea, prólogo de... Pues, ¿por qué no? Edad moderna, pues bien de latinos aparecen muertos, ¿no? Y 2 mapuches investigan si tiene algo que ver con la llegada del barco de Cristóbal Colón. Y si será un tapón asiduamente retratado en piedra para futuras rotondas. Concluyen que sí. Y se toman unas copas con los hermanos Pinzones y se acaban yendo de polizones hasta Extremadura, donde se jartan a comer chorizo.
Y este llevaría por título La lengua de los mares, y tendría una portada así con un barco tocho, porque vende más, y faldón con bandera de España y prólogo de Arturo Pérez Reverte. Muy bien. Está muy bien. Este es el último, tampoco lo compras, veo. No es el último, no es el último. No es el A ver, último. venga, tiene posibilidad de comprar. Nos queda la edad contemporánea, que es la de ahora. Pues he aprendido todo, él. Hay muertos. Hay muertos. En este caso hay un muerto que a mí me duele particularmente. Mesas de Fanta, ceniceros de cristal, aparece muerto el buen gusto en la España posfranquista. La sociedad investiga si es algo que se puede arreglar trayendo un Ikea o un Maison de Dumont. Pero cientos de miles de casas se llenan de sillas blancas y mesas de maderas pálidas de diseño nórdico, marcos de chichifú para fotos pichí-pachá, thriller psicológico donde vas a inauguraciones de casas y todas parecen la misma. Portada, la sombra de una soga sobre un cartel de distintas maderas de colores en el que pone: en esta casa se ama fuerte, se perdona rápido, faldón de color precariedad, cool, blanco roto, prólogo de tu sepulturero. Ya está. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Este igual, ¿eh? Te gusta igual, mucho la novela este histórica, igual. pero igual Este podemos igual adaptarlo, ¿eh? para regodearme en lo que vivo. Bueno, pues aquí son ideas. De momento a Neo Odriozola no le hacen falta demasiadas, porque yo entiendo que sabes que con lo que hay aquí podrías haber hecho otra trilogía, ¿no? Que habrá quien te haya dicho en la editorial, pero mujer, no lo cuentes todo en el mismo libro, en el Valle del Hierro, no déjate algo para la próxima, nada, Bueno, todo a algo tope, ¿no? sí que he dejado. Algo relacionado con las monjas. Ahí queda algo abierto en ese enterramiento en el convento de Arnedo, y la idea es continuar por ahí. Sí, mi familia es de las Arnedo. monjas. Sí, Bueno. mira. Sí, mi madre es de Arnedo. Qué maravilla, Mira. pues nos quedamos Mi charlando. padre de porque qué, a 5 minutos. Era. Convendría saber si conocen orígenes en el convento. Porque Bueno, Bueno, el Eh. convento en sí, el convento de las Clarisas de Arnedo, ese, el que sale en mi libro, no existe. Desapareció. Hicieron uno más nuevo porque allí debían de estar fatal. O sea, era muy húmedo y mucho frío y estaban fatal las monjas, y crearon uno nuevo y lo echaron abajo. Pues de otros conventos tal vez hable en el siguiente. De momento en el Valle del Hierro hay casi de todo, hay mucha tensión, hay thriller, novela histórica, tanto que le ha gustado hasta Belandia, que es el antihistoricismo, y se ha puesto hasta a estudiar. Ana, es que ricasco, esperamos que vayas Sí. súper bien y que vengas otro día, ¿eh? Mira, es que- Bueno, pues ella ha sido la invitada de Café Valparaíso, el video podcast de libros y gente interesante, que ha sido ella. Hasta la próxima. Has escuchado Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produccióac que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale, un botoncito, dale ahí.